903-261-7597. Ahorita al final le voy a decir los lugares donde vamos a estar en este mes de junio. Vamos a compartir hoy San Marcos capítulo 12. Vamos a buscar en la Biblia San Marcos capítulo 12. ¿Querían matar a Jesús? Jesús le dijo una parábola de un viñador de una viña y resulta que los escribas y los fariseos se pusieron bravos, eran delicaditos, se enojaron y querían quitarle la vida. A veces nosotros decimos cosas que a la gente no les gusta. Y cuando algo no le gusta a las personas, pues a algunos les provoca. Por eso hay asesinatos, por eso hay sicariatos, por eso hay gente que manda a quitarle la vida a otras personas. Porque no les gusta la manera de hablar. Miren cómo dice San Marcos capítulo 12, versículo 12. Escuchen con atención, oído al tambor y paren la oreja. Los jefes querían apresar a Jesús. ¿Los qué? Los jefes. ¿Cuáles eran esos jefes? Versículo 1, 12:1. ¿Cuáles eran los jefes? Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca. ¿No dice los jefes ahí cuáles eran? Jesús. A ver, versículo 1 aquí. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Bueno, los jefes eran los fariseos, los saduceos, los escribas. Versículo 12. Los jefes entonces... Los jefes querían apresar a Jesús. Querían meter preso a Jesús. Querían detener la predicación. Miren, cuando uno es jefe, los gobernantes, miren lo que está pasando en Nicaragua. Los jefes apresaron a Monseñor Rolando. Los jefes, los que mandan, los mandatarios. Cuando uno es jefe, cree que tiene todo poder y cree inclusive que puede doblegar y mandar la palabra de Dios como quiera. Los jefes querían apresar a Jesús. ¿Saben por qué? Pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la palabra se refería a ellos. Porque Jesús les habló la palabra directica a ellos. Cuando usted predique la palabra de Dios a las personas y vaya directica a alguien, esa persona no le va a gustar. Y si es posible, van a querer quitarle la vida, van a querer apresarlo. Ahora, yo no sé si usted hable de Dios. Yo no sé si usted predique. Yo no sé si usted evangelice. Es una tarea de todos. Pero el día en que usted lo quiera hacer, el día en que usted quiera hablar de Cristo, ese día le van a querer callar, cerrar la boca. ¿A Cristo lo querían matar? Sí. Uno de los motivos, por hablar de Dios, por predicar la palabra. Y los jefes, los mandamás, cuando Jesús le dijo la parábola, cuando Jesús le dijo la enseñanza, cuando Jesús le dio la explicación, los jefes querían callarlo, querían cortarlo, querían detenerlo. Y así nos pasa. ¿Qué mal hace una persona cuando habla de Dios? ¿Qué mal hace una persona cuando predica la palabra de Dios? Me da risa porque estaba viendo un video allá de Venezuela. Se reunieron, el gobierno, como no pudo hacer que la Iglesia Católica hiciera lo que ellos querían, pues resulta que le dio rienda suelta a las sectas protestantes. Eso está pasando en Venezuela hoy día. Se reunió el gobierno, delegaron a unos ministros, se reunieron los pastores protestantes en Venezuela. Y ahora le están pidiendo al gobierno el derecho de religión. ¿Y qué es el derecho de religión para ellos? Que de ahora en adelante las sectas protestantes en Venezuela sean reconocidas como una iglesia, como una religión. Los protestantes no saben que para ser religión necesitan tener 500 años de antigüedad. No saben que para que pasen a ser religión necesitan tener un líder. En este caso, un papa, un pastor que los gobierne, que los dirija, que los lleve. No saben que para ser religión necesitan tener una doctrina para todos. No saben muchas cosas y le están pidiendo. Y como el gobierno de Venezuela le molesta que la Iglesia Católica le predique, le hable, cuando la palabra de Dios levanta la voz, el sacerdote la enseña, agarraron a todos los protestantes
y les están haciendo templos y les están regalando sillas y cortinas y aires acondicionados para ganar al pueblo cristiano protestante, porque los católicos no. Los católicos no le aplauden las marramucias, porque los sacerdotes católicos no le aplauden las sinvergüenzuras. Y amenazas de muerte nos han hecho a los sacerdotes, y amenazas de cárcel nos han hecho a los sacerdotes, y amenazas de cualquier tipo nos han hecho a los sacerdotes. Las personas que escuchan la palabra y no les gusta. Cuando usted le predica la palabra de Dios a los jefes, no le gusta. Cristo se fue a predicar la palabra de Dios a los jefes, no le gustó. Se pusieron bravos, se molestaron, se enfadaron. Eso pasaba. Eso hizo el Señor. Pero Cristo no se quedó callado. Vamos a ver con la Biblia hoy, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 57. Vamos a hacer un recorrido de esos momentos. San Juan 8, 57. Cuando la gente, mire, los judíos eran bravos. Y los judíos estaban acostumbrados, ¿saben cómo mataban a la gente? Agarraban y miraban a alguien haciendo fechorías malas, vivan y lo crucificaban, lo colocaban en una cruz. Eso de esa manera morían. De esa manera le quitaban la vida a las personas que ellos no querían. Los judíos miraban que una mujer estaba cometiendo adulterio, agarraban piedras y le lanzaban, lo mataban de esa manera. Los judíos así mataban. Los judíos eran personas muy fuertes. Entonces, cuando Jesús se puso a predicar, San Juan 8:57, miren lo que pasó. Entonces los judíos le dijeron, cuando Jesús se les habló, cuando Jesús les explicó, miren lo que le dijeron. aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Entonces le dijeron, ¿usted habla de Abraham? ¿Usted predica de Abraham? Y dice que ha visto a Abraham antes de que Abraham existiera. ¿Usted ya era? ¿No tiene ni 50 años y ya ha visto a Abraham? Abraham era un patriarca que ya había venido en el libro del Génesis. Miren Génesis 18 para que ustedes se den cuenta cómo Abraham se encuentra con Dios. Habían pasado yo no sé cuántos años y Jesús dijo, yo he visto a Abraham. Jesús habló de Abraham y le dicen los judíos, ¿no tiene 50 años y ya ha visto a Abraham? Contestó Jesús. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús no se cayó. Dijo sí. En verdad les digo. En verdad les digo. Que antes que Abraham existiera. Antes de que Abraham viniera al mundo. Y eso habían pasado miles de años. Antes de que Abraham existiera. Yo soy. Yo soy. Yo existo. El yo soy significa soy Dios. El yo soy eran palabras como Sadai, como Yahvé, como Adonai que se le daban solamente a Dios. Por eso cuando a Jesús lo meten preso y le dicen, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, yo soy. Los soldados cayeron de rodillas porque reconocieron que era Dios. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Es decir, yo existo, lo que dice Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios aleteaba. San Juan capítulo 1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios. No, ahí no se vaya. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Escuchen. Entonces tomaron piedras. ¿Cómo? Entonces tomaron piedras. Cuando Jesús dijo, soy Dios, agarraron piedras para lanzárselas. Para acabar con Jesús. ¿Ustedes qué creen? ¿Que a Jesús no le tenían rabiecita? ¿Usted cree que Jesús tenía muchísimos amigos? Que todas las personas aceptaban a Jesús y le decían, ay Jesús, bienvenido. Ay Jesús, qué bendición. Ay Jesús. No. Los principales enemigos de Jesús eran los jefes. Los principales enemigos de Jesús eran los judíos. Eran los mandamás. ¿Saben quién eran los que más amaban a Jesús? Los pobres, los necesitados, los que les ayudaba. ¿Saben quién eran los que más odiaban a Jesús? Los que más tenían poder y autoridad. Y eso pasa hoy día. ¿Quiénes son los que más aman la iglesia? Los pobres, los necesitados. ¿Quiénes son los que más van? La gente humilde, la gente sencilla. Usted ve que los gobernantes, los ricos, los multimillonarios, los yo no sé qué, llenos de fortuna, ¿van a la iglesia? ¿No van? ¿A ellos no les importa eso? ¿No les importa? Los judíos que tenían, que gobernaban, que mandaban, cogieron piedras para matar a Jesús. Ahora, ¿mataron a Jesús? ¿Le quitaron a Jesús la vida? Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Salió del templo, se ocultó y no le quitaron la vida. En español, a ustedes y a mí por predicar la palabra de Dios,
nos van a llevar la contraria hasta el punto de amenazarnos a muerte o de meternos en la cárcel. A ustedes y a mí nos van a llevar la contraria, nos van a hacer la vida imposible por hablar de Dios. Pregunto, ¿será un motivo por el cual ustedes y yo debemos dejar de hablar de Dios? No se lo dejo de repetir y se lo vuelvo a decir. Monseñor Rolando en Nicaragua, lo llevaron al frente del avión, cerca del avión, y le dijeron, se va de este país, exiliado. Si se queda, lo metemos preso. Si se va, más nunca vuelva a Nicaragua. ¿Y ustedes saben qué hizo Monseñor? Me quedo en Nicaragua. Ahí lo tienen preso. Por predicar la palabra. Por predicar la palabra. En El Salvador, Monseñor Romero, fui a El Salvador. Tenía muchas ganas de ir a El Salvador. Me dieron la oportunidad de ir a El Salvador. Me invitaron a El Salvador. Y fui al lugar donde Monseñor Romero estaba haciendo la misa, hablando de Dios en la consagración. El gobierno mandó un francotirador, le dieron un tiro en la frente y acabaron con la vida. Y ahí está la capilla. Y después de él mataron a otros, y ahí hay beatos que dieron la vida. ¿Sí? Y no tenía miedo. Por predicar, por hablar de Cristo, por hablar del Señor. El problema de nosotros los católicos, que le tenemos miedo a un protestante, que viene a hablarnos de Dios, nos atemorizamos. El problema de nosotros los católicos, que le tenemos miedo, el esposo le tiene miedo a la esposa a predicarle, a hablarle de Dios. El problema de nosotros los católicos, que la esposa le tiene miedo al esposo de hablarle de Dios, que el hijo le tiene miedo al papá de hablarle de Dios, que el papá le tiene miedo a los hijos. Ni siquiera cuando vamos a una reunión familiar hacemos la bendición de los alimentos porque nos da pena, nos da vergüenza y nos dicen ahí vienen los rezanderos. Ni siquiera cuando pasamos por al lado de la iglesia nos hacemos la cruz porque nos da pena que se burlen de nosotros. Nos da pena, nos da vergüenza cargar la cruz. ¿Cómo le pasaba a Jesús? ¿Cómo le sucedía a Jesús? Les decía las cosas a los mandatarios, a los funcionarios, a las personas, las cosas de Dios y no les tenía miedo. ¿Y qué hacían ellos? Cogían piedras para matarlo y no le tocaban un pelo, no lo rasguñaban, no le hacían nada. Es que los católicos somos muy cobardes. Los cristianos somos muy cobardes para predicar, para hablar de Dios. Cualquier parablita, cualquier persona que venga a decirnos cosas, ahí nos atemoriza. Miren cómo lo dice San Lucas capítulo 4, versículo 28. San Lucas capítulo 4, versículo 18. Hacía, 4:28. Hacía que cuando Jesús hablaba, que cuando Jesús enseñaba, dice la Biblia, se indignaban, se molestaban los fariseos, se